Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Absuelto en decisión que hace tránsito a cosa juzgada Oscar Iván Zuluaga. No hay una prueba en su contra. Lo de Odebrecht fue una historia montada allá en el Brasil, entre Odebrecht y Duda Mendoza, quién sabe con cuáles fines internos. No hay ninguna prueba, ninguna, que contamine la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Absuelto por el Consejo Nacional Electoral, por 6 votos de 8, los representantes de Cambio Radical y del partido, o las representantes mejor, porque son 2 damas, de Cambio Radical y del Partido Conservador votaron en contra de Oscar Iván Zuluaga. De resto, 6 miembros del Consejo Nacional Electoral producen la decisión que, repetimos, hace tránsito a cosa juzgada. Significa que el tema no puede volver a tratarse. Es inimpugnable, es inmutable, es coercible. Esas son las características de la cosa juzgada. El país gana un excelente precandidato a la presidencia de la República que concurrirá con los otros 5 excelentes precandidatos del Centro Democrático. Se enriquece la política, se hace justicia, se disipa el nubarrón que se había montado en torno de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Hablaremos con él desde aquí, desde la hora de la verdad. ¿Qué pasó en la carretera panamericana? No tenemos noticias frescas sobre el particular, nuevos anuncios de bloqueos, todo por el tema de la coca, porque la cuestión de la coca se tomó el país. Y aparecen la canciller y el ministro de Defensa dando unas explicaciones sobre la ruina del proceso de erradicación de cultivos ilícitos que da realmente angustia. Las declaraciones de la canciller son como una declaración de guerra contra el presidente Trump. La señora no sabe qué cargo ocupa. La señora no sabe que los Estados Unidos son nuestro principal aliado comercial, son nuestro principal aliado político, para que lo trate de esa manera. Y el ministro Villegas, con mal humor pereirano, porque como él es de Salamina, pero trasplantado a Pereira, no adquirió el fino humor pereirano, y entonces con mal humor pereirano se burla de la DEA y se burla de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos le dicen que hay más de 250,000 hectáreas de coca sembradas en el país. Esa es la reacción del ministro. Decir entonces que están equivocados, pues claro, están equivocados, está equivocado el gobierno de Colombia si pretende decir que está erradicando coca cuando se está sembrando. El crecimiento de las plantaciones de coca es exponencial en toda Colombia, y por lo mismo la producción de cocaína, y por lo mismo la exportación a los Estados Unidos, y por lo mismo el conflicto que tenemos con los Estados Unidos. El fiscal general de la Nación, en declaraciones estremecedoras, dice que la Fiscalía tiene ya pruebas de que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia más de 100.000 millones de pesos, más de 30 millones de dólares. Esto no tenía antecedentes en el país. Esto es una cosa gigantesca. ¿Y dónde están los culpables? ¿Dónde están los que recibieron semejante cantidad de dinero? ¿Dónde los procesos de la Fiscalía? Esto no se puede limitar a declaraciones, que ya de por sí pues son muy importantes en la medida en que vengan acompañadas de las condignas investigaciones criminales que adelante la Fiscalía General de la Nación.
Extraditan a Pedro Orejas por narco. Pedro Orejas es un esmeraldero muy conocido, pues los esmeralderos estaban metidos también en el negocio de la coca. Definitivamente el negocio de la coca no dejó nada sano. ¿Cómo será? Ni siquiera el negocio de las esmeraldas. En Manizales se robaron un banco y nadie supo. Hemos visto las imágenes y decimos, no es posible que un banco de la importancia de Bancolombia tenga semejantes medidas de seguridad. No es posible, no es posible. Esto parece una pesadilla. Quienes hemos tenido algún contacto con el mundo de la seguridad bancaria nos decimos, esto es increíble. El banco daba en la parte posterior a un verdadero bosque desde el que se podía hacer cualquier cosa. Pues esa cualquier cosa fue que asaltaron el Bancolombia de Manizales y se robaron una cantidad de dinero que Bancolombia no ha dicho cuánta es, pero algunos anuncian que se puede tratar de 2.000 millones de pesos. Balacera en banco en Bogotá. Esta noticia ya es vieja, la vimos por los medios. Lo que es nuevo es saber que los implicados en ese asalto a bala, nada menos que en la calle 19 con Carrera Quinta, donde se está construyendo un gigantesco edificio que podría renovar toda esa zona de Bogotá, eran curtidos delincuentes que habían sido ya capturados por la policía. Y uno se pregunta, ¿y los jueces de la República dónde están? ¿Cómo es esto posible de que la policía capture delincuentes, los jueces los vuelven a soltar y vuelve a pasar lo que pasó en un sitio tan concurrido como la 19 con la Carrera Quinta en Bogotá? No hay salud y se cierran clínicas. Lo de la clínica Santa Viviana, allá en el norte de Bogotá, es sencillamente dramático. Una clínica que tiene servicios importantísimos de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, de urgencias, con unas instalaciones magníficas, la van a cerrar. No hay capacidad de atender a los pacientes en Colombia y estamos cerrando clínicas como la clínica de Santa Viviana. ¿Alguien puede entender esto? ¿Alguien nos lo puede explicar? Problemas que tiene la salud en Colombia, entre otros el deterioro y la pobreza de las instalaciones donde los médicos prestan sus servicios. Y esta es una excelente clínica y la vamos a cerrar. Bueno, que el ministro de Salud de pronto designe a alguien, porque pues si su enfermedad no lo permite, para que nos explique a los colombianos cómo es posible que una clínica como la de Santa Viviana se vaya a cerrar allá en el norte de Bogotá. Las FARC no podrán entrar a la Cámara de Representantes. Elemental. Es que lo que uno no se explica es cómo pudieron entrar, cómo ese señor Santrich pudo entrar. Yo me pregunto, ¿cómo es la cédula de ciudadanía de Santrich? Pero no están interrumpidos todos los derechos políticos de ese señor hasta tanto se presente a la JEP y la JEP lo absuelva o lo condena o haga con él lo que debe hacer. Pues si él lo que debe hacer es condenarlo inmediatamente a la cárcel. Pero ¿cómo Santrich entra a la Cámara de Representantes como Pedro por su casa? ¿Quién entiende las cosas en Colombia? Pero estamos en manos del gobierno de Santos y de la paz para las FARC. La Corte Constitucional y la muerte digna de los menores. Esto es la eutanasia. Esto es un avance de la Corte Constitucional para que los menores también puedan pedir que los maten. Y los médicos obligados a matarlos. El tema del suicidio es un tema dramático que ha sido tantas veces tratado por psiquiatras, por sociólogos, por todos los especialistas, asomándose a ese hecho brutal, que es la negación del principio de supervivencia que tiene cualquier persona. Pero esto ya es con menores de edad, con niños, con adolescentes, que le pueden decir al médico, mire, estoy sufriendo mucho, hágame el favor y me mata. Y el médico tiene la obligación de matarlo, no de luchar por su vida, no de rescatarlo,
no de buscar alguna posibilidad científica para que ese menor, para que ese niño, ese adolescente sobreviva. No, hay que matarlo, como a una bestia enferma. Esa Corte Constitucional nuestra, por Dios, qué principios son los que la mantienen. Qué horror de Corte Constitucional la que tenemos. Los empresarios y la JEP, algo tarde los empresarios están diciendo lo elemental, y es que las FARC no pueden hacer política, no debieran hacer política, no debieran hacer lo que están haciendo, sino después de presentarse ante un juez y que el juez tome las decisiones que deba tomar. Así sea dentro del marco de esa cosa horrorosa que se inventaron para favorecer a las FARC, que es la JEP. Pero siquiera eso. Pero no hay nada. Es decir, las FARC está haciendo política, tiene partido política cuando tiene las armas en la mano, porque no se las devolvieron al señor Arnaud. Eso es mentira, eso es mentira. Las armas las guardaron, las tienen escondidas y lo advirtieron y lo dijeron. Las tendremos a nuestra disposición para cuando sea necesario. Así van a hacer política en 20 y tantos lugares del país, circunscripciones electorales para ellas, dinero en cantidades, dinero público para las FARC. Por Dios, ¿en qué mundo estamos? Gobierno vuelve a perder el intento que hizo para la reforma sobre el monopolio de las armas. Esta es una norma completamente inocua, una norma que no significa nada porque eso está dicho en la Constitución hace mucho tiempo, de que el monopolio de las armas le pertenece al gobierno. ¿De qué se trata? Se trata de una treta de las FARC y de los izquierdistas para decir que el gobierno había perdido el monopolio de las armas y que si lo ejecutaba a través de los grupos paramilitares. Este era el reconocimiento, la confesión de que Colombia está en manos de grupos armados promovidos por el gobierno y que así ha sido y que desde ahora en adelante sí no puede ser. Ahora sí queda eso prohibido, pero antes no estaba prohibido. En Venezuela se produjeron ayer hechos gravísimos. Capriles abandona la famosa mesa de oposición, pero concurrió a las elecciones y concurrió con candidato propio. Y entonces ahora, cuando esos candidatos, los elegidos por el Partido de Acción Democrática, se presentan a rendir juramento ante la Asamblea Constituyente, entonces eso sí le parece ya demasiado, se retira de la MUD. El señor Ramos Ayub dice que él le prohibió a su gente que se fuera a rendir juramento, pero ¿qué puede hacer si están elegidos y van y rinden juramento? Eso se llama comer a dos carrillos. La oposición venezolana se fracturó. Lo peor que podía suceder. Volvamos a Colombia. La Ruta del Sol 3 en problemas. Aquí no salimos de una para caer en otra. Hay un consorcio que se llama Yuma, que está construyendo el tramo de la Ruta del Sol 3 y dice el Instituto Nacional de Vías que le va a tener que declarar la caducidad, porque los incumplimientos son muchos y son incumplimientos que ponen en riesgo la continuidad de la obra. Por Dios, ¿habrá alguna cosa que resulte bien en este gobierno? ¿Alguna cosa que ejecute bien? El Consejo de Estado le da una estocada a la reforma política, a la reforma del equilibrio de poderes, la llaman, porque es inconstitucional el tribunal que debía reemplazar a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En alguna cosa estábamos de acuerdo desde hacía muchos años, que ese Consejo Superior de la Judicatura tenía que desaparecer. Pues bien, se dicta la reforma en ese sentido, y el Consejo de Estado dice que eso es inconstitucional y que no procede el nombramiento de magistrados. La inconstitucionalidad la debió decretar la Corte Constitucional, que no la decretó, pero el Consejo de Estado dice que lo que es inconstitucional es nombrar a los magistrados. Dios mío, ¿dónde vivimos? El proyecto de acogimiento a la justicia. Esta es una nueva negociación que abre el Gobierno Nacional con los narcotraficantes mondos y lirondos, con los grupos armados, para darles un 40% de rebaja en las penas. Principio de oportunidad.
¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama impunidad. Impunidad. Por otro lado, les está garantizando que conserven parte de sus bienes. En fin, casa, carro y beca para los narcotraficantes, a ver si dándoles caso, carro, casa y beca logra cambiar el país que está en manos de los bandidos. Rusia veta la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU para que se siga investigando el uso de armas químicas por gobierno de Bashar al-Assad. Los Estados Unidos protestan. La gente en los Estados Unidos no sabía que había tropas suyas en el África. Lo vinieron a descubrir cuando los grupos islámicos le hicieron una emboscada a un grupo élite de soldados americanos donde varios perdieron la vida. Los americanos no sabían que estaban combatiendo en el África. Cuba dice que los ataques sónicos en la embajada americana son pura ciencia ficción. Desmiente a Washington, allá no pasó nada, la gente que perdió los oídos no los perdió, los que quedaron con serios gravámenes auditivos se están inventando, de manera pues que sabemos dónde estamos. El Parlamento Europeo ahora se pronuncia contra el glifosato, sobre la base de lo que dijo la OMS, que eso podía ser dañino para la salud. ¿De cuántas cosas se han dicho que pueden ser dañinas para la salud y cancerígenas? ¿Las van a prohibir todas? Entonces, si las van a prohibir todas, pues ese es un punto de vista. ¿Se han medido los alcances de una determinación parecida? Quedan 10 incendios todavía vivos en California, pero las autoridades piensan tenerlos controlados en los próximos días. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1415, se produjo la batalla de Agincourt o de Azincourt. Aquí decimos Azincourt con Z. En Francia se habla de la batalla de Agincourt. ¿Qué fue lo que pasó en esa batalla? Una de las batallas más importantes del fin del medioevo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les cuento que cambia el panorama electoral en Colombia con la decisión del Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación contra el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso de Odebrecht. Cambia, y yo creo que cambia mucho, porque Óscar Iván llegará a la contienda electoral con 7 millones de votos que obtuvo en las elecciones pasadas, y no es cualquier cosa, y entraría a disputar con fuerza contra unos precandidatos que, a decir verdad, pues no suena muy fuerte, ¿no? Hay que reconocerlo. La noticia, por supuesto, no solo no ha pasado desapercibida, sino que ya ha suscitado reacciones que no disimulan intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien ha sido señalado por algunos sectores de hacerle los mandados al candidato presidencial Vargas Lleras, pues salió a hacer unas declaraciones que a mí me parecen bastante sospechosas, ¿no? Dijo que desde la Fiscalía aportó materiales probatorios sobre el caso de Odebrecht al Consejo Nacional Electoral e insistió en que la Fiscalía tiene evidencia de que Odebrecht habría asumido costos de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y desde el periódico El Tiempo, considerado como el órgano oficial de comunicación del gobierno por su clara tendencia gobiernista, no lo disimulan, titularon la noticia como «Óscar Iván Zuluaga no tiene servida su candidatura», haciendo sentir que ni las cosas están tan fáciles ni tan claras. Pues a mí lo que me parece es que lo que sí está claro, y a pesar de que ladren desde diferentes puntos, es algo que usted señalaba esta mañana en el Consejo de Redacción, que la decisión del Consejo Nacional Electoral es inmutable, inexpugnable e incoercible. Y esta noticia no solo es buena para el Centro Democrático, sino para Colombia. Como dice el refrán, ¿cómo decía ese refrán? ¿Ladran Sancho, luego cabalgamos? Era así, ¿verdad? Bien dicho, bien dicho. Inimpugnable, no inexpugnable, bueno, podría ser equivalente. Inimpugnable. Es decir, esa decisión no la puede cambiar nadie. Contra esa decisión no procede ningún recurso y el Estado la tiene que hacer cumplir. Entonces el fiscal general de la Nación puede ladrar lo que le dé la gana. Que él le pasó pruebas al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral falló
y el fiscal tiene que respetar los fallos de las autoridades legítimas colombianas. El Consejo Nacional Electoral lo es, el fiscal lo tiene que respetar. Es que yo tenía pruebas y las pasé. Señor, el Consejo Nacional Electoral consideró que usted no pasó pruebas de nada, que usted no convenció, que usted no tenía plena prueba contra Óscar Iván Zuluaga. Y asunto concluido, cerrado. El fiscal tiene que respetar el orden jurídico de la nación. Y por razones políticas que uno entiende, porque obviamente al doctor Vargas Lleras es posible que no le guste mucho tener entre sus posibles contradictores a un hombre de las condiciones de Óscar Iván Zuluaga, que tiene además el antecedente de 7 millones de votos en su favor y de haber ganado la primera vuelta presidencial en las elecciones del año 2010, pues es posible que no le llame, del 2014, es posible que no le llame mucho la atención. Y que ha tenido un discurso coherente y un discurso consistente también, ¿no? No ha cambiado su discurso como Germán Vargas Lleras, ¿no? Que hizo parte de un gobierno que ahora critica. Que ahora critica, exactamente. Entonces, a callar y a callar. Y obviamente uno comprende que al tiempo no le guste que una persona como Óscar Iván Zuluaga quede desengavetada. Ojalá pasara lo mismo con Luis Alfredo Ramos y la Corte Suprema de Justicia le hiciera justicia dictando la sentencia que al parecer no quiere dictar. Pues el Consejo Nacional Electoral sí cumplió su deber, dictó su resolución definitiva, como usted lo dijo, inmutable, inimpugnable y coercible, las tres identidades de lo que se llama la cosa juzgada en Colombia. Y el fiscal lo sabe, sus profesores le enseñamos qué era la cosa juzgada, él tiene eso muy bien sabido. De manera pues que si mandó pruebas no fueron suficientes, o no fueron bien recogidas, no valieron, no hay prueba contra Óscar Iván Zuluaga. Él pudo acogerse a la caducidad y dijo, no señor, me investiga de fondo. Y yo colaboro, y colaboró de qué manera para buscar las pruebas en el Brasil, todas las que fueron posibles. No había nada en su contra, porque no hay nada en contra suya. Eso fue lo que pasó ayer. Es un hecho que cambia el ritmo de la política colombiana. Ahora el Centro Democrático no tiene 5 sino 6 precandidatos excelentes, y tendrá que disponer la manera como entre esos 6 escoja el que vaya a ser su candidato a la presidencia de la República. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 25 de octubre del año 17. Son las 6:30 de la mañana. Y faltan 287 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia. Tiembla el imperio. Como respuesta al informe de cultivos ilícitos en el país emitido por la DEA, el indefenso ministrico Villeguitas defendió la política antidrogas en Colombia y sus métodos. Pero las cosas no se quedan ahí, doctor Londoño. Atérrense, amigos. Por otra parte, la madura canciller cometió la siguiente declaración. Abro comillas. Sabemos lo que es el nuevo gobierno de los Estados Unidos y cualquier cosa puede pasar. La canciller María Holguín se refirió al escenario de incertidumbre que mantiene Colombia frente a las posiciones en ocasiones inesperadas que llegan desde el gobierno de los Estados Unidos. En el marco del tercer Congreso de Editores y Medios de Europa, América Latina, la jefe de la diplomacia colombiana envió lo que hoy en nuestra sacristía calificó el doctor Londoño como una declaración de guerra, como para que tiemble el imperio. Repetimos, abro comillas, sabemos lo que es este nuevo gobierno, el de Donald Trump, lo que ha pasado con México, y acá cualquier cosa puede pasar. Se refirió a la lucha contra las drogas en el país,
donde pidió observar las dificultades de la geografía colombiana, al igual que los esfuerzos de las autoridades. Destacó los compromisos adquiridos que se deben evaluar a su debido tiempo. La canciller explicó que uno habla de erradicación porque ¿por qué no se logra? ¿Por qué se demora tanto? Ahí no se ven las dificultades que tiene el país. Esto no es un territorio plano. Será, doctor Londoño, que se le olvidó que Tumaco sí es plano. Esto es de las... Tumaco, el Caquetá, el Sí. Putumayo, el Guaviare, Se le olvidó. las grandes zonas cocaleras son perfectamente planas. Se le olvidó. Por eso, la cocaína no está en las montañas, la coca no está en las montañas andinas, pero además, con ese mismo territorio, estábamos en 40.000 hectáreas y ¿Cómo ahora le estamos parece? en 250.000. Entonces, Entonces explíquelo, porque acabó los bombardeos, porque acabó la fumigación aérea, porque acabó la extradición de bandidos, porque acabó la extinción de dominio. De manera, pues, sí. Esta señora dice que esto es un terreno de montañas, como usted lo acaba de explicar, doctor Londoño. ¿En dónde está lo ilegal? Bueno. Eso es el gran reto que tenemos, afirmó María Holguín, doctor Londoño. En todo caso, qué imprudencia tratar de esa manera al gobierno de los Estados Unidos. Sí. Puede que no le guste el señor Trump, no le estamos diciendo que le tiene que gustar, pero no puede referirse de esa manera al gobierno de un país amigo, el país con el que tenemos las más estrechas relaciones en materia comercial. No puede ser. Bueno, William, y le cuento que tenemos un invitado muy especial. Qué bueno. Hacemos un alto en el camino para hablar No, toca. con Óscar Iván Zuluaga, que estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Ay, María, qué bueno. A las 6:33 con 45 segundos estábamos pendientes del doctor Óscar Iván Zuluaga.